Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les saluda hoy día miércoles el pastor Jorge Osvaldo Ramos de la Iglesia de Cristo Ministerio Llamada Final en Indianápolis, esperando que usted se encuentre muy bien y esperando que todos se encuentren bendecidos, como es el gran deseo que yo tengo este día. Les envío un saludo desde la Iglesia de Cristo Ministerio Llamada Final en la ciudad de Indianápolis, Indiana. Hoy día miércoles quise tomar un tiempo para compartir una palabra con ustedes y esperando que usted sea edificado y bendecido con la palabra que hoy quiero compartirle. Quiero estudiar un poquito, he estado meditando un poco en las iglesias de Apocalipsis, las iglesias de Asia Menor, y quisiera hoy meditar un poco en la iglesia de Éfeso, y quisiera pues transmitirle un mensaje de parte de Dios. Quisiera que en este día pues tomáramos el tiempo para poder estudiar un poco la palabra. Me gustaría que oráramos antes de empezar y quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis y buscáramos en la palabra Apocalipsis 2, versículo 1 al versículo 7. Quisiera leerle la versión Peshita, la versión aramea de Apocalipsis 2, 1 al 7. Y quisiera meditar con usted en algunas cosas y espero poder edificarlo en este día. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Ministerio Llamada Final Indianápolis. Ahí tenemos más contenido, más enseñanzas para la edificación de la Iglesia de Cristo. Vamos a orar en esta mañana o esta tarde, depende de donde usted se encuentre. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé el auxilio y el entendimiento para poder compartirle esta palabra de parte de Dios. Oramos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y toda adoración, Señor. Tuyo es todo, Padre. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti esta mañana. Te ruego, Padre, que me perdones a mí y a todos. Nos perdones por nuestras fallas, nuestros errores, que en nuestra humanidad, Padre, constantemente cometemos, te ofendemos a ti. Y a veces contristamos tu espíritu, pero te rogamos que nos perdones en esta mañana. Vengo a ti, Dios mío, reconociendo mi más grande necesidad de ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana, este día, te pido un espíritu de revelación, de sabiduría y de entendimiento, para que tu palabra pueda ser dada a mi persona y poder ser transmitida a los que escuchan, y que sea de edificación y de bendición. Pongo en tus manos, Padre, este momento, y te pido que me llenes de tu espíritu, me llenes de tu sabiduría, de tu revelación, porque sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús pongo cada oyente, cada hermano, cada hermana que se conecta esta mañana, y pongo sus necesidades y peticiones de oración en tus manos. Sea hecho conforme a tu perfecta voluntad, y también conforme, Señor, a la fe que cada quien tiene en ti y en que tú obrarás. En Cristo Jesús nuestro Señor, gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén. Quisiera compartirle hoy la palabra que recibía yo y espero pues sea de edificación para su vida. Le voy a leer en la Biblia Apocalipsis 2, versículo del 1 al 7. Le voy a leer la versión Peshita. Dice la palabra de Dios: escribe al mensajero de la iglesia que está en Éfeso. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia, y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero estoy contra ti, por cuanto has dejado tu primer amor.
Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no iré a ti pronto, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborrece las obras o la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Cuando nosotros estudiamos, mis hermanos, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, tienen cualidades positivas y negativas. A la única iglesia que no le recriminan nada es la iglesia de Filadelfia. Pero el estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis o del libro de Revelación de Asia Menor, nos está hablando, mis hermanos, de un mensaje dado a las iglesias de Asia Menor de aquel tiempo, hace 2000 años, pero también nos habla de un mensaje a la iglesia de Cristo del año 2025. Es decir, le hablaron a Pedro para que entendiera a Juan y escuchara a Juan. Entonces, el mensaje era para ellos, pero también es para la iglesia del tiempo final, o la iglesia que estamos viviendo los tiempos finales. Quiero recordarles que la palabra Apocalipsis significa apocalipsis, o quiere decir revelación, manifestación, descubrir, manifestar o revelar. Es lo que significa la palabra apocalipsis. Dios le está hablando a ellos y le está dando un mensaje al ángel de la iglesia. Ahí nos está hablando, hermanos, del ministro, del pastor de la iglesia de ese momento. También, hermanos, se le conoce al ángel de la iglesia como el ángel de la cobertura o ministerial, que cubre aquella obra que Dios ha levantado y donde Dios ha delegado a un hombre que Él puso, y Dios le delega la cobertura o la cobertura angélica, según lo que nos enseña también el libro de Judas. Entonces Dios le está hablando al ministro y también le está hablando a la cobertura, a lo ministerial, a la unción que Dios ha puesto en aquel lugar. Entonces es importante partir de ahí y poder entender eso para poder empezar a comprender de lo que vamos a platicar en este día. La iglesia, hermanos, de Éfeso, como las otras iglesias, tenían cosas a favor y cosas en contra, ya se lo dije. Pero quiero enfocarme hoy en algunas cosas que encontré en la iglesia de Éfeso, en el mensaje a la iglesia de Éfeso que quiero compartir con usted en este día. Lo primero que le quiero marcar es la historia, lo histórico. ¿Quién era la iglesia de Éfeso? Dice, hermanos, que la iglesia de Éfeso estaba situada en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad portuaria, una ciudad de Asia Menor, y era conocida como puerta de entrada a todo Asia. Y dice que en esa ciudad estaba el culto a la diosa Artemisa, o en romano conocida como la diosa Diana. Representaba una diosa madre. Y dice que su templo en aquel día era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era en aquel tiempo el templo a Artemisa o a Diana en aquellos tiempos. Eso es lo histórico. Y quiero leerle un poco y meditar un poco en las cosas que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Quiero primero hablar lo positivo. Quiero hablarle un poco, hermanos, de las cosas a favor. Recuerde, el mensaje a la iglesia de Éfeso era un mensaje a la iglesia de Asia Menor, de hace 2000 años, pero también es un mensaje a la iglesia de Cristo de estos últimos tiempos. Entonces, es importante entender que el mensaje es también para nosotros. Entonces, lo primero que dice el verso 2, ahí en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2, versículo 2,
dice que Éfeso tenía obras. Dice que era una iglesia y el Señor le dice, tienes obras, tienes obras. O sea que era una iglesia que no era haragana, era una iglesia que no era perezosa, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia como hoy nosotros. Entonces, a favor tenía que era una iglesia que tenía obras, lo primero, lo positivo. Era una iglesia, hermanos, que trabajaba por amor al Señor, con amor y compasión. Y ese es exactamente lo positivo que hoy nosotros debemos de tener como iglesia de Cristo. Cuando Cristo regrese, nosotros tenemos que estar ocupados en su obra. No ocupados en las cosas, hermanos, del mundo, sino ocupados en la obra que Dios nos ha delegado. Entonces, las obras, cuando el Señor venga, van a ser muy importantes. Que nosotros seamos encontrados como hombres y mujeres de Dios que estamos trabajando. Primer punto, era lo positivo. Segundo, dice que era una iglesia que en su trabajo, en su caminar, tenían fatiga, dolor en el trabajo, tenían fatiga y dolor. En otras palabras, era una iglesia esforzada, era una iglesia entregada, pero el problema fue que esa fatiga y ese dolor fue porque se afanó, así como Marta en la historia de María y Marta en Jesús, ¿verdad? Cuando se afanó. Entonces fue una iglesia que trabajaba duro, pero llegó al punto de afanarse y tener dolor. En otras palabras, el trabajo de la obra creó molestia, creó carga. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender de eso. Tenemos que tener obras, tenemos que trabajar, perfecto. Pero no podemos trabajar con fatiga y con dolor, sino que tenemos que trabajar descansados en el Señor y tenemos que reposar en el Señor. En otras palabras, hay que tener un balance en la vida de uno. En la vida cristiana se debe de trabajar, pero no afanados. No podemos, mis hermanos, descuidar nuestra vida espiritual, no podemos descuidar nuestro descanso también físico, no podemos descuidar a nuestra familia, no podemos descuidar el trabajo, o sea, tiene que haber un balance y la iglesia de Éfeso se fatigó y tuvo dolor porque descuidó ciertos aspectos de su vida. Entonces, el servicio a Dios debe de ser en reposo. Ciertamente tenemos que tener obras. Ciertamente cuando Cristo venga nos tiene que encontrar trabajando, ciertamente. Pero tenemos que hacerlo en descanso. Recordemos que Jesús es nuestro reposo, es nuestro Shabbat, es nuestro reposo eterno, continuo, diario, es nuestro reposo. Entonces, hagámoslo con amor, hagámoslo con entrega, pero tengamos el balance de balancear todas las cosas en nuestro aspecto diario de vivir. Disfrutemos. Nosotros como Iglesia de Cristo de Indianápolis le hemos enseñado a la gente de que los días sábados lo dediquen a estar con sus familias. Yo rara vez, hermano, hago actividades los sábados porque me gusta que la gente tenga el día sábado para poder dedicarle a su familia, al descanso físico. Y los cultos del día domingo son en la tarde, para que en la mañana pues también tengan tiempo para estar con su familia, desayunar, levantarse tarde. Y en la tarde con alegría, con gozo y descansados, podamos ir a la iglesia, adorar, alabar, exaltar a Dios y también a servirlo. Lo tercero que tenía Éfeso en lo positivo, dice que era una iglesia que tenía perseverancia. Eso es bien importante, porque hoy en día, mis hermanos, uno de los errores es que mucha gente cristiana está dejando tirado todo, se están alejando. Y yo siempre repito en la iglesia cuando predico en Indianápolis, que el camino del evangelio no es como empezaste, el camino en el evangelio es cómo vas a terminar, y eso es muy importante. Nosotros, mis hermanos, pudimos haber empezado de una forma muy lenta o despacio, pero cuando el Señor venga tiene que encontrarnos perseverando.
Y la iglesia de Éfeso a su favor tenían que era una iglesia que perseveraba. ¿Qué es tener perseverancia o perseverar? Dice que perseverancia es tener paciencia. Dice que es tener constancia. Dice que es nunca rendirse. Nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir adelante. Hay días que son difíciles, no le voy a mentir, como humanos. Nos fatigamos mentalmente, espiritualmente, físicamente. Pero esta iglesia no tenía doble ánimo dentro de sus rangos. Era una iglesia libre de doble ánimos. A pesar de las altas y bajas de la vida que todos experimentamos, ellos seguían adelante, seguían adelante. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias, el Señor les dice, el que persevere hasta el fin, hasta el fin. Tenemos que terminar nosotros nuestra carrera, tenemos que culminar con el trabajo, tenemos que terminar en esta tierra hasta que el Señor venga. Esto no termina hasta que Cristo regrese y sabemos que es pronto. Entonces, para recapitular nada más, la iglesia de Éfeso tenía a favor que tenía obras. Era una iglesia segundamente que fatigaba, o sea, trabajaba con arduo amor y entrega. Pero tenía que tener el balance, lo que no tiene mucha gente. Y tercero, era una iglesia que tenía perseverancia, o sea, que seguían adelante. A pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, seguían adelante. Y eso es bien importante para estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Le voy a mover mi micrófono, hermanos, para acá, un poquito más cerca. Discúlpenme que lo tenga que hacer así. Bueno, espero que... Bueno, esperamos que me escuche y se me escuche mejor así con este micrófono, hermanos. Tenían entonces perseverancia. Disculpen por esa corta interrupción, mis hermanos. Cuarto, dice que era una iglesia que no soportaba o toleraba los practicantes de los malos. Perdón, los practicantes de lo malo. Era gente que confrontaba las cosas malas, no soportaba. Nosotros, mis hermanos, somos llamados, y eso es bien difícil porque los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, los siervos, se metían en problemas porque la gente quería escuchar o quiere escuchar un mensaje, hermanos, suavecito, un mensaje motivador, y qué bueno es eso. Pero nosotros no podemos soportar o tolerar las cosas que están malas dentro de la iglesia. Y cuando uno pone orden, hermanos, como iglesia de Cristo, como siervos, como ministros, cuando uno pone orden, la gente se enoja o se molesta. Como pastores pasamos esto mucho y sufrimos mucho porque, al igual que la iglesia de Éfeso, no soportamos ciertas acciones. Por ejemplo, la gente quiere, hermanos, estar pecando, fornicando, adulterando, vivir en unión libre, y así quieren que uno lo suba al altar a predicar, a ministrar o estar en la alabanza. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que tener orden. Y si usted lee la historia de, por ejemplo, el profeta Jeremías, no lo querían, lo odiaban, porque él decía las cosas, hermanos, no soportando el error y la falla. Cuando los falsos profetas decían, todo va a estar bien, los falsos sacerdotes decían, todo va a estar bien, Dios le decía a Jeremías, diles que todo no va a estar bien y los voy a castigar, porque los falsos les mienten diciéndole paz y paz, pero la paz no va a llegar, porque su conducta es incorrecta. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que así como Éfeso, no podemos estar soportando lo que esté incorrecto. Entonces, a su favor tenía Éfeso, que no soportaba lo malo. Y eso te va a crear enemistades, hermanos, te va a crear enemigos, porque la gente quiere hacer lo que quieren y que no les digas nada. Y lo siento mucho, pero tenemos que a veces llamar la atención y hacer ver los errores. Entonces, era muy importante esa cualidad de la iglesia. Lo quinto, dice que esta iglesia de Éfeso probaban a los falsos apóstoles. Y eso quiere decir, hermanos, que ellos ponían a prueba o examinaban.
En otras palabras, en la iglesia de Éfeso había discernimiento, había enseñanza y había madurez. Póngale mucha atención a este punto, por favor. Nosotros, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Cuando Jesús profetiza en el Monte de los Olivos, que es el monte, hermanos, de la revelación, en Mateo 24, Jesús empieza predicando escatología, diciéndoles, cuiden que nadie los engañe. Habla también ahí mismo de los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. No, toda la Biblia nos habla, hermanos, de falsos ministros. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo del año 2025, al igual que la iglesia de Éfeso, tenemos que probar a los siervos de Dios. Tenemos que probar, pero para poder probar, así como ellos probaron a los apóstoles, recuerde que la palabra apóstol es enviado. Para poder probar a los apóstoles, ellos tenían, mis hermanos, discernimiento. Tenemos que orar a Dios y clamar y rogar que Dios nos dé discernimiento. Tenían enseñanza, o sea que no eran pichones. Hermanos, usted y yo tenemos que leer esta palabra, tenemos que estudiarla, tenemos que alimentarnos de ella para que no vengan los falsos y lo quieran mover a uno. Es bien importante entender esto. Y tenían madurez, era una iglesia que había alcanzado madurez a través de un crecimiento espiritual. Entonces, Éfeso probaba a los falsos. ¿Cómo va usted hoy en el 2025 a probar a los falsos? Tiene que tener discernimiento, tiene que tener enseñanza y tiene que tener madurez. Por eso es importante que una oveja se deje pastorear y se deje enseñar. Es muy importante. Lo sexto, dice que Éfeso, según lo que dice Apocalipsis 2, dice que sufrieron. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos sufrieron por el Señor, fueron vituperados, fueron calumniados, fueron odiados por ser de Cristo en el tiempo de Éfeso, tal como hoy en día. Hermanos, dice la Biblia, bienaventurados cuando digan toda clase de mal en contra de ustedes mintiendo. Hermano, la gente va a hablar mal de uno, te van a calumniar y vas a ser vituperado, vas a ser odiado por predicar la verdad. Que no te preocupe eso, es normal. La Biblia mismo nos lo advirtió hace 2000 años, la palabra de Dios hablando a través de Cristo y los apóstoles, que iban a venir tiempos donde se nos iba a odiar, íbamos a ser contados como ovejas al matadero, íbamos a ser calumniados. Jesús dijo, si eso hicieron con el árbol verde, dice la palabra, ¿qué no harán con ustedes? Entonces, hoy en día, hermanos, va a haber sufrimiento, va a haber persecución, pero solo asegúrate que no vaya a ser por cosas malas que andas haciendo. Si tú andas bien, si andas agradando a Dios, y así te hacen tanto daño, dile, Padre, gracias. Si Jesús vivió esto, ¿quién soy yo para no vivirlo? Entonces es bien importante, hermanos, entender que el sufrimiento por seguir a Cristo, aún de la familia, que la familia no acepta a veces el evangelio, es normal, es normal. Mi pastor, hermanos, que ahora es mi apóstol, siempre nos dijo, cuando todo esté bien en tu vida, preocúpate, algo no estás haciendo. Pero cuando hayan problemas y adversidades, quiere decir que algo bueno estás haciendo y el enemigo se va a levantar en contra tuya. Entonces, hermanos, si tú estás bien en tu caminar, estás siguiendo adelante y estás sufriendo como la iglesia de Éfeso, dile, Señor, gracias. Si mi Señor Jesús lo pasó, pues ¿quién soy yo para no pasarlo? Lo bueno es que no es a causa de cosas malas que yo ando haciendo. Es bien importante esto, mis hermanos. La séptima, y esto es bien importante, hermano, dice que la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Aborrecían en Apocalipsis 2:6, aborrecían las obras de los nicolaitas. Nosotros hoy, como iglesia de Cristo del 2025, al igual que la iglesia de Éfeso, tenemos que aborrecer las obras de los nicolaitas. La pregunta es, ¿cuáles son esas obras?
Lo primero, hermanos, que Nicolás significa donde el pueblo manda. Tenemos nosotros como pastores, como siervos, como ministros, hermano, entender que en una iglesia no se maneja la democracia, se maneja la teocracia. Es decir, el que manda es Dios. Lo que nos rige es la palabra de Dios. Y cuando Dios lo pone a uno como ministro, hermanos, discúlpeme, pero el que manda es uno, el que lleva la batuta es una. Todo mundo puede opinar si gustan y podemos tomar un buen consejo, pero no podemos ser movidos por la gente. Es decir, como ministros tenemos que tomar una decisión basada en lo que Dios nos dijo, guste o no le guste a la gente. Pero como ovejas, usted tiene que entender que usted no puede ser movido por lo que la gente dice. Y mucha gente cristiana se deja mover, hermanos, por lo que otros dicen, por su alma, por sus emociones. Me voy a ir a otra iglesia porque mi amiga se fue para allá, la voy a seguir. Hermano, esa es una obra de los nicolaitas. Nicolás es donde el pueblo manda, ¿no, hermanos? Recuerden, nosotros no manejamos la democracia. La democracia es una teología greco-romana. Nosotros manejamos una ideología y un gobierno teocrático. Quiere decir, donde Dios manda, solo Dios manda y somos regidos por su bendita palabra. Pero ¿qué más son las obras de los nicolaitas? Dice, hermanos, que los nicolaitas, dice que era gente que sustentaban la ideología o la doctrina del antinomianismo. Sustentaban la doctrina del antinomianismo. ¿Qué significa el antinomianismo? Antinomianismo. Espero decirlo bien, hermanos. Antinomianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los nicolaitas se oponían a la ley moral, que los nicolaitas se oponían a la santidad. En otras palabras, cuando Éfeso llega, hermanos, Éfeso se oponía a esa doctrina, donde el pueblo manda, se oponían al antinomianismo, que era gente, los nicolaitas, de esa doctrina, de esa línea, era gente entregada al vicio, era gente entregada al adulterio. Antinomianismo es, hermanos, ser gente que se opone a la ley moral, gente que se opone a la santidad, gente entregada al vicio, gente entregada al adulterio. Dice que practicaban pasiones sexuales degradantes y desordenadas, comían sacrificios dados a los ídolos. Y dice que ellos demostraban su amor por el placer y el deseo a la carne. En pocas palabras, mis hermanos, había un liberalismo. La Biblia dice que nosotros tenemos libertad en Cristo, somos libres, pero Pablo dice que no utilicemos esa libertad como liberalismo para pecar. Entonces, en muchas iglesias cristianas hoy, mis hermanos, lo que se está practicando es una doctrina nicolaíta, donde todo el mundo, hermano, manda. El pastor, hermano, es un empleado más, y toda la gente hace todo lo que se hace es lo que la gente dice, y lo mangonean a uno para arriba y para abajo. Y ahí está la gente feliz. La doctrina nicolaíta es una iglesia donde hay un liberalismo. Los ministros, con tal de que no se les vaya la gente, dejan que la gente haga lo que quiera. Se casan, se divorcian, viven hermanos acuñados sin estar casados, y todo está bien. No se les puede decir nada porque la gente se enoja y se van a otra iglesia. Y Dios guarde, se van los diezmos. Entonces, nosotros no podemos, hermano, ser movidos por una doctrina nicolaíta. Y los de Éfeso dice que aborrecían esa doctrina. Entonces, voy a recapitular un poquito, hermanos, cómo vamos hasta ahora. Y ahorita le voy a dar las cosas en contra que tenía esta iglesia. Le dije, hermanos, que la iglesia de Éfeso tenía obras. Número 1. Era una iglesia que trabajaba con fatiga. Tercero, era una iglesia que tenía perseverancia. Cuarto, no soportaba o toleraba a los practicantes de lo malo. Quinto, dice que probaban a los falsos apóstoles. Ya le expliqué eso. Dice que sufrían a causa del Señor. Y por séptimo, dice que aborrecían las obras de los nicolaitas. Eso era
un aplauso para la iglesia de Éfeso. Pero el Señor viene y les recrimina algunas cosas. Aprendamos, agarremos lo bueno, pero ahora vamos a ver lo malo para no agarrarlo de la iglesia de Éfeso. Viene el Señor y les dice, ustedes abandonaron su primer amor. Abandonaron su primer amor. Entonces, Éfeso tenía cosas a favor, pero fue una iglesia que había abandonado su primer amor. ¿Cuál es el primer amor, hermanos? Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, primero es Dios. Yo me recuerdo, hermanos, hace unos 25 años atrás, yo servía, hermanos, en el área de niños, servía en sonido, servía, hermanos, en varias áreas de la iglesia. Y un día el Señor me habló y me dijo a mi corazón, me dijo, tú amas más mi obra que a mí. Y para mí eso fue impactante, hermanos, porque yo pensaba que estaba haciendo un bien sirviendo a Dios bastante. Y no, mi problema había sido, hermanos, que yo amaba más servir que mi relación y mi intimidad con Dios. La relación, hermanos, número uno que tenemos que tener, y eso le cuesta a la gente almática entender, la relación más grande y más importante no es la de mis padres, no es la de mi mujer o la de mis hijos o la de mi marido. Mi relación más importante es con el Señor. Y una vez yo tengo una buena relación íntima de amor con Dios, de ahí se desprende, hermanos, el amor a mi familia, el amor a mis hijos, el amor a mis padres, el amor a todo lo demás. Pero nosotros tenemos que tener una comunión con el dueño de la obra más que con la obra. Por eso yo le digo a la iglesia de Cristo de Indianápolis, hermanos, el día que usted no le toque servir en ninguna área de la iglesia, no se quede en la casa, véngase a la iglesia, venga a buscar de Dios. Pero la gente no entiende y no hace caso. La gente cuando tiene día libre, hermano, del servicio en la iglesia, se quedan en su casa. Se quedan ahí, hermanos, grabando videos motivacionales de TikTok, o ahí se ponen, hermanos, a ver chistes en TikTok. Y digo yo, Dios mío, entonces no entendemos que estamos cometiendo el mismo error que la iglesia de Éfeso. Cuando no tenemos servicio, tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos y venirnos a la iglesia a buscar al dueño de la obra. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener el amor y la comunión más grande tiene que ser con nuestro Padre Celestial. Una vez yo amo, hermanos, a Dios primeramente, de ahí se desprende mi amor ágape para todo mundo, mi amor para mi familia, mi amor para todo mundo. Entonces, ellos abandonaron su primer amor. Les importaba más servir, hermanos, o otras cosas que el amor por Dios. Nuestro amor número uno, hermanos, y nuestra relación más importante tiene que ser con nuestro Padre Celestial, el dador de nuestra vida. Segundo, le dice en las cosas en contra de Éfeso, le dice el Señor, ¿de dónde has caído? Los de la iglesia de Éfeso, mis hermanos, como los creyentes de hoy, podemos descuidar nuestra comunión con Dios y dejar de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y en ese descuido, mis hermanos, el enemigo llega y nos mete la pata para que nos caigamos. Recordemos, hermano, que Éfeso era una ciudad que era portuaria, era caracterizada, mis hermanos, por la adoración a la diosa Diana. Ya le expliqué eso. Y en ese lugar era un lugar donde había muchas tentaciones. Bueno, viene Dios y le dice, ¿de dónde has caído, iglesia de Éfeso? ¿Qué quiere decir eso? Le voy a bajar la idea. Cuando nosotros, mis hermanos, descuidamos nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, nos volvemos más carnales. Eso nos pasa a todos los cristianos, hermanos. Para nosotros, hermanos, tener un poquito más de dominio sobre nuestra carne, sobre nuestros deseos, sobre nuestras emociones, hermanos, sobre toda situación en nosotros, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces le dice, ¿de dónde has caído? Está hablando, hermanos, que la iglesia de Éfeso, por su descuido de su comunión con Dios, estaban haciendo cosas carnales. Hermano, a todos nos pasa. No le predico esto para juzgarlo, sino para que yo mismo me examine. A mí me pasa, le voy a contar lo mío porque pues a usted le va a servir. Cuando yo, hermanos, descuido mi oración,
tal vez por cansancio, hermanos, porque tantas cosas que uno tiene que hacer. Aparte de yo pastorear, hermanos, también trabajo en lo secular y también trabajo en las iglesias, en las cárceles, perdón. A veces el cansancio es mucho, hermanos, y entonces uno quiere dormir, pero a veces por dormir mucho, por el cansancio, uno descuida su comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Y cuando uno hace eso, uno le pasa esto: ¿de dónde has caído? Comienza uno a ser más carnal. De repente uno mira cosas que no debe estar viendo, en las redes sociales tal vez, hablando cosas que no debemos hablar, teniendo actitudes, hermano, carnales, actitudes incorrectas. Entonces, el descuidar la relación nos puede llevar a esta queja: ¿de dónde has caído? Nos puede llevar, mis hermanos, a que en ese descuido caigamos en asuntos carnales, situaciones difíciles que no debemos caer. Entonces, la segunda queja es: ¿de dónde has caído? No descuidemos, hermanos, iglesia de Indianápolis, no descuidemos nuestra vida espiritual y relación con el Señor. ¿Qué más le dicen? ¿Qué más le dicen a Éfeso? A Éfeso viene el Señor, mis hermanos, y le da una advertencia en las cosas en contra. Le dice, la advertencia es un llamado de atención a corregir los errores. Porque le dice, si no corriges, te quitaré el candelabro. En otras palabras, te quitaré mi presencia, te quitaré mi iluminación. Y también, mis hermanos, cuando el candelabro se quita, también se quita al ministro o al siervo delegado. Si usted recuerda, Jesús le dice a aquellas ciudades, les dice, ustedes no conocieron el día de su visitación, por ende lo que les viene ahora es una gran desgracia. Eso que está hablando, hermanos, que hoy nos advierte el Señor, nos está advirtiendo, nos está diciendo, mira, si no corriges, yo voy a quitar mi presencia de ti, de la iglesia, voy a alejarme. Y si es una iglesia, hermanos, Dios puede hasta quitar al ministro y moverlo, porque la iglesia no quiere avanzar, no quiere cambiar, no quiere seguir adelante. Entonces, le dice, voy a quitar tu candelabro. El candelabro, hermanos, habla de las 7 unciones del Espíritu Santo. Isaías 11:2, usted lo puede leer en su tiempo libre. Habla de la presencia, habla de la iluminación, habla del ministro, habla, hermanos, del siervo delegado. Por no haber conocido, le dice el Señor a aquel pueblo, el día de tu visitación, lo que ahora viene es tremenda destrucción. Usted lo puede leer en la Biblia, hermanos. Entonces, hoy Dios hace una advertencia. Y le voy a transmitir cómo yo recibo este mensaje de Apocalipsis. Si no conoces tu tiempo de visita, si no pones atención a la exhortación, al regaño, para corregir, para arreglar, no para destrucción, voy a quitar mi presencia y te vas a quedar a los 7 años que vienen de tribulación y gran tribulación para que laves tu ropa y corrijas. Recuerde usted que Apocalipsis 7 nos habla de una gran multitud de gente que se quedó y se va a quedar a causa de que no escuchan hoy la advertencia. Miren, hermanos, yo le decía a la iglesia hace unas semanas atrás, Dios me puso a mí como centinela y atalaya, según lo que dice la Biblia en Ezequiel 33. Es decir, no me puso para convencer a ninguno, pero sí me puso, según esos versículos en Ezequiel 33, como centinela, me puso el Señor para dar un mensaje de advertencia, que lo que viene a la tierra es destrucción. Miren, mis amados hermanos, lo que la tierra va a pasar y va a sufrir, Jesús lo profetizó. Jesús dijo que lo que viene son tiempos como nunca han habido. También Daniel lo habla. Tiempos como nunca en la historia han pasado. Y el Señor quiere que nosotros no pasemos esos 7 años. Pero para eso tenemos que hoy escuchar la advertencia de Dios y escuchar y entender y hacer cambios. Todos nosotros, empezando por los pastores, hacer cambios, porque tenemos que corregir. La iglesia de Éfeso le dijeron, te estoy advirtiendo y tienes que poner mucha atención. Y quiero ir cerrando, hermanos, con la promesa que le dan a Éfeso. Y es la promesa que nosotros hoy tenemos.
Le dan a Éfeso aplausos, le dan exhortación y le dan una promesa. Aparte de la advertencia, le dan una promesa. Y la promesa es, dice Apocalipsis 2:7, al que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor, al vencedor. A esto, hermanos, se le conoce como una resurrección, como una exanastasis. Exanastasis. Fuera de resurrección, fuera de resurrección en tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que al vencedor le van a dar, mis hermanos, le van a dar la bendición, la promesa de que coma del árbol de la vida, según lo que dice acá Apocalipsis 2:7. ¿Cuál es el árbol de la vida? El árbol de la vida, mis hermanos, es Cristo, la vida eterna. Pero le van a dar también, hermanos, una exanastasis, es decir, no ver muerte, a lo Enoc, no ver muerte, mis hermanos, a lo Elías, es decir, va a poder ser llevado en el arrebatamiento. Se lo voy a parafrasear como para que me entienda. La promesa es que al que venza, mis hermanos, recuerden, no es para toda la iglesia, es solo para los vencedores, los más que vencedores. El Señor, hermano, los va a llevar sin ver muerte. Una exanastasis, lo va a llevar no ver muerte. Los va a llevar, mis hermanos, en el arrebatamiento y no van a tener que sufrir los 7 años de purificación. Si usted lee Malaquías 4:1, dice que vienen tiempos difíciles para la tierra. Pero el 4:2 dice que para los que temen a Jehová, saltaremos como terneros de manada, de establo, y el sol de justicia saldrá. Está hablando, hermanos, de un arrebatamiento, de un llevamiento. No pasaremos esos momentos difíciles. Yo quiero que usted termine conmigo hoy entendiendo. Dentro de la iglesia cristiana hay dos grupos. Hay dos grupos. Los del atrio, en el tabernáculo, y los del lugar santo. Los del atrio es los salvos, el pueblo de Dios, que reciben luz del sol. Todavía tienen en su mente, hermanos, piensan y todo lo analizan. Todo lo analizan, hermanos, para mal, no para bien. Y todo lo razonan. Y la iglesia del lugar santo es la iglesia sacerdotal, la iglesia novia, la iglesia con ropa diferente, que lo que los ilumina es la luz del candelabro. Aquí tengo un candelabro para ilustrarle esto. Es la iglesia del candelabro, la iglesia del lugar santo, la iglesia de las 7 unciones, Isaías 11:2. Es una iglesia que hoy está siendo iluminada por el candelabro, no por la luz del sol o el razonamiento. Y es una iglesia que hoy está siendo iluminada por el candelabro. Entonces, es bien importante, mis hermanos, que nosotros comprendamos que tenemos que ser la iglesia del lugar santo. Entonces, la promesa de comer del árbol de la vida, Apocalipsis 2:7, a la iglesia de Éfeso es una iglesia, hermanos, que verá una exanastasis, una resurrección fuera de resurrección, o fuera de tiempo, o en tiempo. Quiere decir, hermano, que el Señor viene y no veremos la muerte. Los que estemos vivos no veremos muerte, seremos llevados con el Señor. Todo mundo no, solo la iglesia novia, la iglesia sacerdotal, la iglesia que está donde está el candelabro del Señor. Es bien importante entender esto. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar advertidos. Tenemos nosotros hoy, mis hermanos, que estar esperando la venida de Cristo. Yo quiero, hermanos, ir cerrando esta tarde. Ya le leí la Biblia y le leí la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere con nosotros. La iglesia de Éfeso, mis hermanos, es un ejemplo de lo que hoy estamos viviendo como iglesia. Hay cosas a favor, pero también hay cosas en contra. Y quiero cerrar, hermano, con la advertencia de la iglesia de Éfeso. La advertencia es, tenemos que estar hoy corrigiendo los errores. Miren, hermanos, yo creo en la gracia. Yo creo que todo lo que tenemos es por gracia. Hemos recibido, hermanos, el amor de Dios por gracia. Todo es la gracia de Dios.
Hermano, lo que hagamos, nosotros no podemos comprar ni ganarnos nada. Todo es por gracia de Dios. Pero no podemos, hermano, agarrarnos de la gracia para vivir como nos da la gana, porque van a haber consecuencias. Cuando tomamos la Santa Cena nos damos cuenta de que la Biblia dice en Corintios, dice que el que sigue pecando se va a debilitar, se va a enfermar y se va a morir. Es decir, quiere seguir pecando como cristiano, como hombre de Dios, como mujer de Dios, pues lo puedes seguir haciendo si gustas, porque estás bajo la gracia, pero va a tener consecuencias tu caminar. Y hoy el Señor nos está haciendo el llamado para poder corregir, el llamado para poder arreglar, el llamado para poder enmendar. Tenemos que hacer cambios el día de hoy. Hermanos, yo quiero cerrar con una realidad. Cristo viene pronto. Lo que estamos viendo, hermanos, a nivel mundial, lo que estamos viendo, hermanos, a nivel tierra, a nivel cosmos, hermanos, a nivel Israel, a nivel iglesia, estamos viendo, hermanos, todo, y nos está hablando claramente que Cristo viene pronto. La tierra, mis hermanos, va a ser sacudida por 7 años horripilantes. Si usted lee, hermanos, las noticias, dice que se están derritiendo los polos. ¿Y por qué tiene eso importancia y relevancia? Porque quiere decir, hermano, que según el libro de Job y según Apocalipsis, los polos están sellados por hielo. Y cuando se derritan esos hielos, van a surgir, hermano, bestias, van a surgir híbridos, van a surgir seres, hermano, horripilantes que vienen a hacerle daño, a destruir a la humanidad. Usted léalo en Job, léalo en Apocalipsis. El hielo es un sello. Están en los polos. Entonces, vienen tiempos, hermano, terribles. Va a estar a cargo de la tierra el anticristo. Va a estar trabajando la bestia, el falso profeta. Hermanos, dice la Biblia que va a ser muerta una tercera parte de la humanidad. Hermanos, si en la Segunda Guerra Mundial se cree que murieron más de 50 millones de personas, ahorita en la tierra, hermanos, somos casi 700 y pico billones de personas. ¿Cuánta gente va a morir? Va a morir mucha gente. Entonces lo que Dios hoy nos dice a través de la iglesia de Éfeso es: escuchen, están advertidos, hagan cambios, hagan corrección. Hermanos, tenemos que perdonar, tenemos que corregir, tenemos que dejar de ofender a la gente, dejar de insultar, tenemos que sacar el odio, el rencor, el resentimiento, tenemos que amarnos, tenemos que tolerarnos, tenemos que sanar el corazón. A veces vienen situaciones negativas a la vida de uno para que uno haga una reflexión y pueda corregir. Yo te motivo hoy, Iglesia de Cristo, que este mensaje a la iglesia de Éfeso sea un mensaje para poder corregir y podamos arreglar. No somos impolutos, no somos perfectos, hermanos. No podemos sentarnos en la silla de jueces porque no lo somos. Estamos todo mundo batallando con nuestras emociones, con nuestra carne, con nuestros pensamientos, porque estamos en esta naturaleza caída y batallamos constantemente. Pero no nos escudemos detrás de eso para no hacer cambios. Cristo viene pronto. El Señor viene pronto. Así que te dejo hoy con estas palabras. Espero que te edifique. Y termino diciendo: Maranata. El Señor vino, el Señor viene, el Señor vendrá. Bendiciones a todos. Bendiciones al pastor Gustavo Villalba, mi hermano Judá Hernández allá en California, mis hermanos allá en México, los bendigo también. Mi hermana Blanca, te bendigo también. A todo mundo que hoy se conectaron, los bendigo. Un saludo grande. Se les ama en Cristo Jesús y estamos en contacto. Bendiciones.